La personalidad a nivel psicológico es algo que nos define, pero a nivel vocal, con nuestra voz, ya sea porque cantemos o porque hablemos, también nos definen determinados rasgos. Hoy, en este vídeo, quiero hablaros sobre la impostación, sobre la colocación, un poquito sobre la amplificación y cómo podemos tener, digamos, una personalidad más firme con nuestra voz. Hace muy poquitos días tuve la ocasión de dar una charla para la Universidad de Celaya, en México. Me invitaron para hablar a los alumnos, sobre todo de locución radiofónica, y poder trasladar, digamos, ciertos conocimientos o experiencias personales referentes a la personalidad de la voz, a cómo hablar a nivel de micrófono, de radio o de doblaje, por ejemplo. Y tengo que reconocer que fue una experiencia maravillosa, unos chicos y chicas fantásticos. Desde aquí os mando un beso enorme, espero volver a veros muy pronto y posiblemente de ahí salió el vídeo de hoy. Para empezar, voy a hablar de la impostación. La impostación, digamos que a nivel de definición, significa fijar, uniformar, hacer que algo sea, digamos, lo más fijo posible. Hay personas que cuando hablan, pues a veces gritan mucho, hablan muy flojito o simplemente colocan la voz aquí o allí y es muy difícil escuchar su voz y saber reconocer quiénes son. Por ejemplo, es una manera. Así que podemos decir que una persona tiene su voz impostada cuando es reconocible, porque siempre usa la voz de la misma forma. Por ejemplo, yo cuando hablo tengo esta impostación. Voy a ir poniendo un poquito el ejemplo con mi voz para que os podáis ir haciendo una idea. Esta manera que yo tengo de hablar, en el habla, no en el trabajo, no cuando estoy haciendo una locución o un doblaje. Cuando yo hablo tengo una impostación normal, como la que estáis oyendo. Tener una buena impostación, es decir, una voz bastante fijada, ¿significa tener una buena técnica de voz? Pues no. La técnica de voz es otra cosa. La técnica de voz implica muchos aspectos, desde la respiración, a la dicción, a la colocación y por supuesto pues a la forma del habla. Pero la impostación significa que tu voz es reconocible porque la usas de una forma determinada y siempre, digamos, igual, ¿no? Impostación viene del italiano impostare o del latín. Bueno, es igual. Viene de impostare, que es fijar. Por eso hablamos de que una voz está impostada cuando una voz es fija, cuando es, digamos, reconocible. Hay personas que solamente tienen una impostación, como por ejemplo Tavo Garay. Mejora tu dicción en 2 minutos. Tavo Garay habla de la misma forma que cuando está trabajando. Tiene la misma impostación de la voz. Una impostación de la voz, digamos, grave, amplificada, colocada. Y tú cuando lo oyes hablar en sus vídeos es como si lo oyeras trabajar. Es, si no igual, pues muy parecido. Habla con una voz muy impostada. No la cambia cuando tiene que hablar normal en una conversación. ¿Vale, David? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la impostación y la colocación? La impostación es fijar una voz, reconocer una voz. Pero la colocación es otra cosa. La colocación es donde nosotros mandamos el sonido según la parte de la cabeza donde lo mandemos para que resuene de una manera o de otra. Si queréis, os voy a dar un pequeño ejercicio muy sencillo para que probéis ahora mismo, si queréis, cómo podéis cambiar un poquito la colocación del sonido de vuestra voz. Por ejemplo, imaginad que queréis hacer un bostezo. Hay muchas veces que el bostezo nos sale de forma natural, pero hay otras que lo podemos provocar. ¿Cómo lo podemos provocar? Pues cogiendo aire, imaginando que vamos a bostezar, que queremos bostezar y abriendo mucho la boca. Entonces al final hacemos esto. Produciendo un sonido, que es lo que habitualmente hacemos cuando bostezamos. Entonces, si hacemos esto, nos daremos cuenta de que el sonido, cuando abrimos mucho la boca, ¿vale? Dejamos la mandíbula caer, el sonido suele ir más hacia arriba, suele resonar mucho más en la parte de la cabeza, aquí arriba, ¿vale? Entonces el sonido, en lugar de salir, sale, .
Las cuerdas vocales suenan mucho mejor, más fluidas, resuena aquí y también conseguimos un poquitín más de amplificación. Aunque el tema de la amplificación lo trataré en otro vídeo un poquito más en profundidad. Es bastante más complejo, se puede conseguir, pero requiere de una explicación que no, o sea, ahora no. Volviendo a Tabo Garay, que ya os he comentado que su forma de hablar es muy parecida a la que tiene cuando habla normal o cuando está trabajando delante de un micrófono, está haciendo una locución. En mi caso, por ejemplo, es diferente. Yo tengo una forma de hablar, de hecho todo el mundo que me conoce, que ha hablado conmigo, sabe que yo hablo así. No solamente en mi comportamiento, sino también en mi forma de hablar, en mi forma de colocar la voz, en mi forma de todo. Pero cuando tengo que ponerme delante de un micrófono a trabajar, mi voz cambia por completo. Intento buscar la profundidad, intento que la resonación sea todavía un poquito más consistente en mi cabeza, y así consigo que el sonido salga de una forma diferente cuando trabajo que cuando hablo. Cuando trabajo y cuando hablo. Cuando ya conocemos un poquito más lo que es la impostación y qué es la colocación, y entendiendo también, teniendo bastante claro, que la impostación de la voz o una buena impostación no significa que tengamos una buena técnica vocal, cuidado, entonces podemos entender un poquito más eso de cómo conseguir que nuestra voz tenga personalidad. Sí, prácticamente toda voz tiene personalidad, tiene unos rasgos muy determinados y que hacen que sea reconocible, porque nuestra forma de hablar tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar, con cómo razonamos y con cómo es nuestra actitud. Un detallito a nivel psicológico, por ejemplo, la personalidad es, digamos, unos rasgos que nos caracterizan como personas en nuestro comportamiento habitual, ¿no? Pero la actitud es cómo nosotros decidimos afrontar, a través de nuestra personalidad, diferentes situaciones. Yo tengo una personalidad, digamos, pacífica, pero si me encuentro en una situación en la que me veo amenazado, por ejemplo, mi actitud puede ser otra. Puede ser también amenazante o puede ser de estar intimidado. Entonces hay que diferenciar muy bien la actitud de lo que es la personalidad. Hecha esta pequeña aclaración, la personalidad que nosotros queramos transmitir con nuestra voz, podemos inventárnosla, podemos actuar, podemos falsear una personalidad, o podemos hacer que nuestra personalidad vocal vaya acorde con nuestra personalidad real. En mi caso concreto, yo soy una persona que me encanta enseñar, me encanta hablar con la gente, me encanta socializar, y eso intento transmitirlo. Y cuando uno intenta socializar, pues intenta, digamos, conseguir que su personalidad sea mucho más afable, mucho más empática. En cambio, si lo que somos son, yo qué sé, unos bordes, unos estúpidos y unos maleducados, pues nuestra personalidad vocal pues también lo va a transmitir así. Y nos vamos a dar cuenta. Como ya os he comentado hace unos días, tuve la ocasión de poder dar una charla para la Universidad de Celaya, en México. Allí tratamos un tema muy concreto y un alumno me preguntó al respecto de cómo deberíamos afrontar según qué situaciones, ¿no? Y yo les dije una cosa muy clara. Es, cuando habléis con alguien, tengáis una entrevista de trabajo, cuando queráis conquistar a otra persona, debéis ser vosotros mismos. Me refiero a que si sois buena gente, intentar ser buena gente, transmitir esa personalidad vuestra, esa sensación, ¿no? En cambio, si sois estúpidos, sois unos bordes, pues tenéis que serlo. Debéis transmitir eso, porque al final, ya sea una entrevista de trabajo o cuando conoces a otra persona, con el tiempo las mentiras van saliendo. La gente se da cuenta. Al final, tu personalidad real acaba saliendo a flote. Por lo tanto, si eres estúpido, tienes que ser estúpido. Compórtate como tal o ve a un psicólogo. Pero si tu personalidad es afable, es buena, es de transmitir buen rollo, entonces tienes que ser así, sea en la situación que sea. Entonces, referente a la personalidad de nuestra voz, ¿cómo poder conseguirla? A través de la naturalidad, principalmente. ¿Que tengáis que aprender técnica vocal? Sí, es bueno para todo el mundo. Pero a la hora de poder fijar
nuestra personalidad en la voz, es donde tenemos que analizarnos a nosotros mismos y decir, ¿eres así? ¿Hay rasgos de tu personalidad que son muy determinados, muy reconocibles? Pues intenta transmitirlos a tu voz. Y si encima lo puedes hacer impostando, colocando tu voz, pues mucho mejor. Seguro que si analizáis a un montón de personas, podréis detectar a través de su voz un montón de cosas sobre su personalidad. Pero también tengo que deciros que a través de la voz y de mejorar nuestras cualidades vocales, podemos hacer que esa personalidad, a través de la personalidad de la voz, nuestra personalidad en general, sea mucho más fuerte, sea mucho más firme. Y como ya os he dicho, eso se consigue a través de trabajo y seguir trabajando tanto nuestra voz como nuestra personalidad. Otro factor importante y que debéis tener muy en cuenta es la sinceridad, porque la personalidad de tu voz tiene que transmitir una verdad. Si no eres sincero, no transmites la verdad. Y al final la gente puede detectar a través de tu voz, pues que eres un mentiroso. Por ejemplo. Para acabar, os recuerdo que en la descripción del vídeo os dejo enlaces a mis cursos, a mi canal secundario, Comunicón Podcast, a mi Patreon, a todo lo que tengo ahí para vosotros. Y espero que si os ha gustado el vídeo, que me dejéis un like, que os suscribáis, que me dejéis un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.